Gloria al Señor. Damos gracias al Señor porque nos permite vivirlo para poderlo expresar. Nos enfocamos siempre en expresarlo porque para eso nos creó, para que podamos expresarlo, representarlo, vivirlo y transmitirlo a toda la creación. Somos la restauración de la creación. Conforme nos vayamos llenando de vida, vamos llenando de vida a la creación, porque somos la sal de la tierra. Glorioso, glorioso eso. Y somos la luz del mundo. No tenemos luz, somos la luz. Y no tenemos sal, somos la sal. Y por ahí nos podemos ir, somos la palabra, como somos uno en Cristo, pues somos en Cristo como Cristo. El Génesis 3, donde estamos. El versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Y de ahí pues viene todo el problema. Le dijo, no morirás, y murió. O sea, cuando algo va contra la palabra, porque nosotros podemos hablar algo en contra de la palabra, Satanás lo hizo. Dios dice eso, pero yo digo otra cosa. Y la mayoría de cristianos siempre decimos otra cosa de lo que en verdad la revelación dice. Porque la revelación dice una cosa, pero la letra dice otra. Cuando hablamos de la letra, pues hablamos de lo que está escrito. Esa es la confusión, porque el hombre lee y dice, aquí dice, pero Satanás puede usar todo lo externo de la Biblia, pero no puede ver la revelación. Entonces el Señor en su gran sabiduría escondió la revelación debajo de esta letra. Y el asunto es encontrarla. Cuando Jacob llegó a Padán Adán había un pozo. El agua estaba ahí, pero la piedra estaba sobre el pozo. La piedra es parte del pozo, pero el problema es que no podemos hablar de la piedra porque sino que hay que ir a ver el agua que está dentro del pozo. Bueno, esta es la piedra, la letra. Pero dentro de esta tapadera está el agua. Y es la que hay que buscar. Señor, te damos gracias por Cristo. Te pedimos en Jesús, por Jesús, que nos hagas uno con Él en todo este expresar. Señor, reconocemos que somos parte del cuerpo de tu Hijo. Por lo tanto, haz que Cristo se exprese a través de los miembros que le pertenecen, el cual nosotros, Señor, nos gozamos porque el Señor se hizo cabeza nuestra. Él es nuestra humildad, nuestra mansedumbre, Él es nuestro todo. Te damos gracias, Señor, por Jesús, el cual nos haces un espíritu con Él, haces que nuestro corazón se vuelva a Él, haces que la mente de Él se suministre a nuestra mente y que tu voluntad se exprese a través de Cristo en nosotros como miembros,
corporativos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, y por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo lo había escrito por acá. La palabra dice que el Señor, por ejemplo, alguien puede pensar que yo estoy en contra de la humildad y de la mansedumbre, porque digo que no hay que pedir mansedumbre, humildad. Entonces, pues, cualquiera puede decir, ahí en la Biblia dice que, no, pues en la palabra dice de la humildad y dice de la mansedumbre, pero ¿cómo usted la interpreta? De ahí radica todo. Porque Mateo 11:29, por ejemplo, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Bueno. Entonces, ¿qué significa la humildad y qué significa la mansedumbre? Ese es el problema. Porque el Señor dice que aprendamos, pero ¿cómo vamos a aprender? Quiere decir que es por la revelación que se aprende la humildad y la mansedumbre. No es por oración que usted, Señor, hazme humilde, no es por revelación. Claro que incluye la oración, pero es por revelación, que se adquiere todo. Si dijera ahí, sed manso y humilde nada más, pero dice aprended. Entonces, ¿qué es la mansedumbre, por ejemplo? Es no ofrecer resistencia. Esa es la mansedumbre. La humildad significa no tener amor propio. Durante toda la oposición el Señor fue manso y durante todo el rechazo Él fue humilde de corazón. El Señor no deseó hacer nada más que hacer la voluntad del Padre. Nunca esperó ganar nada de la tierra. Y Efesios 4:20 dice, no habéis aprendido así de Cristo, dice. O sea, aprender a Cristo es simplemente ser moldeado en el modelo de Cristo. Esto es ser formados a su imagen. Entonces, ¿qué es la humildad y qué es la mansedumbre? Es la imagen moldeada en nosotros. Entonces, la mansedumbre y la humildad se recibe por revelación. Porque sin revelación no hay ningún fruto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el Señor suministre la humildad y la mansedumbre, o la mansedumbre y la humildad? Que me revele. Pero no acerca nada más de la humildad, ¿no? Me revele a Cristo. Porque dijo el Señor que en Cristo nos dio, cuando nos dio a Cristo, con Cristo nos dio todas las cosas, dice. Todas las cosas. Así es que si nos revelan a Cristo, tenemos todo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que el Señor me revele la humildad directamente, la mansedumbre directamente. No, que me revele a Cristo. Y una vez que me revele a Cristo, lo demás es automático. No dice la palabra, buscad mi justicia y las cosas son, las señales, prodigios y todas, son añadidas, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Buscar las señales y los prodigios? No, buscar la justicia. ¿Y quién es la justicia? Pues Cristo. Hecho justicia por nosotros. La justicia tiene que ver con el sacrificio, la justicia tiene que ver con el reino, con el cuerpo de Cristo. La revelación, la justicia tiene que ver con la revelación del ministerio celestial. Eso es para que, por si alguien dice que, o me interpreta mal, que yo no, alguien puede decir, no, pues él nos está diciendo que no
pidamos humildad. El Señor no tiene una vara mágica y ahí está dándole humildad, mansedumbre al otro. Nosotros creemos que si le pedimos al Señor así, Él va a actuar. No, es todo por revelación. Si Él no se revela, ahora entonces, ¿por qué es que somos tan orgullosos, mentirosos, pecaminosos? ¿Por qué nos cuesta expresar al Señor? Porque somos tan sentenciosos, somos tan injustos. Porque Satanás nos constituyó. Hermanos, lo que oímos ayer acerca de lo que Satanás hizo, y según lo que la palabra muestra, lo que Satanás hizo en esta carne, hermanos, si pudiéramos arrancarle esta carne, quemarla, sería glorioso, pero no podemos, porque nos va a doler, ¿verdad? Entonces no podemos hacerlo. Entonces, no podemos quitarnos los tatuajes como estaban queriendo hacer los de las maras. Entonces, Satanás puso 7 constituyentes que forman la vieja creación. El primer constituyente que constituye la vieja creación es los ángeles, los cuales tienen la vida angélica. Los ángeles caídos presentan el primer constituyente, porque la revelación de los ángeles fue suministrada al hombre. ¿Sabe usted por qué la palabra dice que los ángeles son consiervos nuestros? Porque siempre estuvieron ligados a nosotros. Entonces los rebeldes también. Ellos nos suministraron toda su rebelión. ¿No los seres vivos se hicieron unos con los ángeles caídos? Pues? Y de ahí vinieron los demonios. ¿Por qué a los demonios les gusta estar con uno y en uno? Porque tenemos un terreno apropiado. Para ellos estar en el infierno, o estar en el agua, perdón, en el infierno, o estar en el mundo, estar en los burdeles, o estar en las cantinas y todo eso. Para ellos es igual que estar en uno. Pero prefieren a uno porque uno tiene todo concentrado. Ellos tienen que ir aquí, luego ir allá, pero cuando van al hombre está el terreno concentrado. Satanás tiene todo en el hombre. Cuando estamos hablando de lo que Satanás puso en nuestra carne y llegó a nuestra alma. Quiso llegar a nuestro espíritu, pero se convirtió nuestro espíritu en el lugar santísimo desde el día que entró Cristo a morar ahí. Por eso está protegido. Y no lo mató el diablo, pues. Si el espíritu fue muerto, el espíritu humano. Hablo del espíritu humano. Fue muerto. El alma también. El cuerpo también. Todo fue muerto. Pero el Señor le dio vida ¿a qué? Al espíritu humano para morar ahí. Y ahí mora. Entonces, Satanás nos constituyó de toda la rebelión de los ángeles. El segundo constituyente es el hombre, quien tiene la vida humana, y estos son dos clases de seres con dos clases de vidas. La vida angélica y la vida humana se unieron en la carne del hombre. O sea que la rebelión del ser humano y la rebelión de los ángeles caídos, todo eso se unió. Sino porque dice la palabra que la mujer se ponga a velo, dice, por causa de los ángeles, tanto los de Dios como los caídos. Porque si no, la van a constituir ¿de qué? De la rebelión que suministraron a Eva, para que la mujer se siga rebelando en contra del reino.
Por ejemplo, las autoridades que se mencionan en Efesios 1, 2 y 6 y la rebelión de la vida angélica produjeron el tercer y cuarto constituyente, que son Satanás y su reino. Así que vemos a los ángeles caídos, al hombre caído, vemos a Satanás y a su reino. Ahí vemos 4 constituyentes, de los cuales están en nosotros. Satanás también indujo al hombre a que actuara en contra de Dios. Esta acción hizo que el hombre fuera inyectado en la vida humana el pecado. Este pecado es singular y está con letra mayúscula, que significa que este pecado es una persona. Por eso está con mayúscula. No en las versiones nuestras, sino según el griego. Ese pecado, que es una persona, que es Satanás mismo, el origen del pecado. El pecado comenzó en Satanás para los ángeles caídos y para la raza humana. Lo que haya habido antes no lo sabemos. ¿Quiénes constituyeron a las otras, al otros seres, los que hayan habido? Nosotros no sabemos. Nos importa lo que sucede aquí con nosotros. Este pecado singular fue personificado y escrito, decíamos, con mayúscula. La naturaleza pecaminosa misma y el pensamiento mismo de Satanás fueron inyectados en la vida humana. Todos sus pensamientos. ¿Qué piensa uno? Dijo una hermana una vez, yo le pido al Señor que me revele lo que los hombres piensan. Imagínense, si usted está en una congregación como la que hemos estado, y si pensara lo que piensan los hermanos y lo que pensamos nosotros de ellos, y que Dios nos revelara eso, hermano, pues, si por poco nos matamos ya con eso, nos aniquilamos. Digo esto nada más para expresar algo, pero amamos a todos. Aunque no hay dolor más grande que tener enemistad con los que amamos. Pero Satanás es así. ¿Por qué es que la enemistad se hace tan severa? Por lo que fuimos constituidos. ¿Quién podría con todo esto, hermano? Ahora usted ya sabe por qué somos como somos. Nosotros podemos ver a un hermano muerto ahí y todavía muerto. Y todavía los dolientes llorando y decimos nosotros, por rebelde, por lo que hizo, por esto y lo otro. Y no nos importan las lágrimas de los dolientes. No, a nosotros lo que nos importa es, está pagando, hizo esto, hizo lo otro. ¿De dónde viene eso? ¿No dice la palabra llorar con los que lloran, pues? Pero nosotros nos alegramos. No en nuestro espíritu, sino en nuestra carne, porque nos encanta decir siempre, no, por rebelde, por eso le pasa esto, por eso le pasa otro. Si fuera por eso, hermanos, todos, con lo que somos, de lo que estamos constituidos, mereceríamos los castigos, los juicios más severos. Todos. Gloria a Dios. El universo, decíamos que Satanás fue inyectado en la vida humana. Ahí está, una inyección. Aquí está, nos inyectó. Para que no nos diera el COVID, no.
Satanás nos inyectó para ser como Él. Tener los antivirus, pero contra el Señor. ¿No? Nos inyectó en contra de la palabra. Las vacunas esas, no sé cómo se llaman, fueron contra el virus del COVID, pero esta inyección es contra Dios, contra los hermanos. De otra manera, ¿cómo podría uno decir, no, yo no le hablo a ese hermano, no, esa hermana? ¿De dónde vendría eso? Tiene que ser un trabajo satánico. Que no, que ahorita, no, eso ya fue inyectado, eso ya. Porque en el universo el pecado se originó por la inyección de la vida humana, de la vida angélica caída. Así es que de los preadámicos y de los ángeles caídos, toda esa caída humana y esa caída angélica se combinaron en una sola inyección, más Satanás. Por eso ahora dicen, necesita usted esta vacuna, le dicen a uno. Ahora necesita la segunda, ya llevamos como 4 vacunas y todavía nos quieren meter como 2 más. Entonces nos pusieron la vacuna de la rebelión, de la vida angélica caída, la inyección de la vida humana caída, la inyección de Satanás, la inyección de la carne, la inyección del yo. Miren cómo estamos inyectados, vacunados. Y todas esas vacunas son contra Dios. Así que el pecado no fue creado por Dios, sino que fue producido por la unión ilegal de la vida satánica con la vida humana. Mire qué mezcla, hermano. La vida satánica con la vida humana se unieron. Así es que usted tiene, por eso es que dice la palabra, que los ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, dice. Y las desearon, dice. ¿Y por qué? Sí, porque ya están constituidos de ellos. Están constituidos. Así que el pecado es el constituyente número 5 en la lista de los elementos de la vieja creación. Y el pecado es singular, no solamente apareció, sino que también trajo consigo a muchos pecados. ¿De dónde los trajo Satanás? Todos los que están en el abismo, todos los que están en el Seol, todos los que están en el infierno, todos los que están en los principados, en los aires, todo eso trajo Satanás en ese pecado. Y lo inyectó y vacunó al hombre. ¿En contra de qué? En contra de Dios. Por eso le digo yo que para que un hombre se convierta al Señor, acepte a Jesús, tiene que ser un milagro. Tiene que haber sido marcado desde antes de la fundación del mundo. De lo contrario, hermano, ese hombre huele a diablo. Y uno cree que las maravillas y prodigios del Señor son que lo sane, que él haga esto y lo otro. No, el maravilloso es que usted haya sido salvo, ¿no? Siendo como somos. Y que todavía estemos vivos. Como dijo una hermana, pues si Dios, no era hermana, pues. Dijo, si Dios existe, pues estaba muy enojada porque le había pasado una desgracia. Si Dios existe, que me mate. Y no, hermano, no la oyó Dios. La oyó el diablo. Y no le manda un rayo ahí, pues. Quedó calcinada. Tendiendo la ropa estaba. Cuando quedó calcinada. Y todos decían, juicio le cayó. Dios. No. Fue de lo que está constituido. Si Dios matara por lo que decimos, ¿cuántas cosas no decimos, pues? De los demás. De nuestros propios hermanos en Cristo.
Alabado sea el Señor. Así que los pecados, el pecado decíamos es el quinto constituyente y los pecados el sexto constituyente de la lista, los cuales incluyen la mentira, el homicidio, el orgullo, la fornicación, etc. Todos estos pecados fueron producidos por el pecado. Ahora, el mundo es el número 7. Mire cuánto nos inyectaron. Y muchos dicen, es que se fue al mundo, dice. Así dice, se fue al mundo. No, si el mundo, Satanás agarró al mundo y lo metió en una vacuna y se lo inyectó a uno. Si el mundo está en uno, todo está ahí. Porque el mundo no fue creado por Dios, fue creado por Satanás. Dios creó la tierra. Satanás fue el que inventó el mundo. ¿Dónde fue inventado el pecado? Pues en Génesis 3, ahí fue inventado el pecado. Alabado sea el Señor. Yo no entendía por qué el Señor le dijo a este insensato, cuando le dijo, maestro bueno, oye, le dijo, nadie es bueno. ¿No? ¿Por qué le dijo eso? Porque mire de lo que estamos, inyectados, vacunados. Si usted quiere ir al infierno, vaya a un amigo, abrácelo, ahí está abrazando el infierno, y ahí está todo. Y nosotros somos el infierno, somos todo. Si el asunto es que el Señor nos permite que nos depravemos, pero tenemos todas las capacidades. Alguien dice, no, pues que Hitler fue muy malo, que Bin Laden, y que, hermano, fue porque los entregaron a eso. Pero todos tenemos la misma naturaleza maligna. Todos. Todos somos iguales. Nada más que a eso los entregaron para que lo hicieran. O va a decir que nosotros no tenemos deseos de hacer cosas. Entonces decíamos que Satanás inventó el mundo. El pecado fue inventado en Génesis 3, pero no fue hasta Génesis 4 que el mundo fue inventado. En Génesis 3 fue inventado el pecado, pero en Génesis 4 fue inventado el mundo, que fue añadido al pecado, el cual el mundo, inventado por Satanás, que es el mundo es el sistema de toda la vida humana sometida a Satanás. Ese es el mundo. El mundo es todo lo que Satanás logró cuando Adán y Eva comieron. Cuando Adán y Eva comieron ahí, porque la palabra en griego que se traduce mundo es cosmos, lo cual significa sistema. Dios no creó el mundo Dios no creó el mundo ni creó el sistema, lo creó Satanás. Pero ahora Satanás ha sismatizado a la humanidad, al hombre, y no es para Dios, sino que ha sido completamente sismatizado por Satanás y para Satanás. Con razón el diablo le dijo al Señor, Señor, le dijo. Bueno, no le dijo Señor, pero le dijo, si me adoras, le dijo, te doy todo. Mire, ¿para qué ese diablo se haya atrevido a decirle al Señor eso? Hermano. ¿Ah? Así es que, hablando separado de Cristo, nada podemos hacer. Hermano, separado de Cristo, nos corrompemos
en menos de un segundo, por lo que somos. Otro elemento de la vieja creación, además de esto, es la muerte. Cada día morimos. Cada día. Usted dice al Señor, gracias Señor por este nuevo día. Pues también dele gracias por el nuevo día de la muerte, porque va para el hoyo. Nosotros celebramos los cumpleaños, pero esa celebración va a terminar todo temprano, porque va a llegar un día que ya no va a querer que le celebren, porque le están recordando que el hoyo lo está esperando. Hermano, sí. Y sobre todo porque le ponen velas. ¿Sabe por qué le ponen velas? Porque son las que terminan a uno ahí a la hora del velorio. Sople las velas, todavía las podemos apagar, pero un día ya no se van a apagar, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Ah? Y bien contentos nosotros. Sí, hermano, pague las velas. Alabado sea el Señor. Yo no entiendo por qué nosotros podemos ser tan perversos y tan malos, sabiendo que cada día morimos. Yo cuando veo a este presidente, bueno, el que quiere ser presidente, que ya fue presidente y quiere ser otra vez, pero si a ese hombre se le ve la muerte en el rostro, él debería ir a ¿cómo se llama? No sé, sí, a despedirse, a empezar a llamarle a todos los que ha ofendido, preparándose para la muerte. No, todavía quiere mandar. ¿Cómo ves? ¿Y nosotros? Como decía un hermano, no, dice, un día nos revelará el Señor que nos vamos a perdonar. Imagínense, hermano. ¿Cómo que uno tiene la vida comprada? Si uno puede al siguiente día, dormido le puede dar un ataque al corazón. Dormidito. Corazón, derrame cerebral ahí. A veces cuando yo siento piquetazos en el corazón, nomás le digo al Señor, gracias, me está anunciando ya. Hay que tener miedo a la muerte, pero pues esos son avisos que cada día nos estamos acercando más a la muerte. No hable de eso, dice, no, pues aunque hable, la Biblia lo dice. No dice que fue inyectada la muerte, pues. ¿Cuánto vivían los hombres antes? 700 años, 800 años, 900 años, 300 años. Y ahora dice que lo más que llegan, dice, son a los 80, si le va bien. Ahora si le va súper bien, llega a los 90. Alabado sea el Señor. Y cada día nos acercamos más. ¿Sí? Hasta nos anuncian, ya viene su cumpleaños, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Señores, el pastel que me estoy comiendo me está anunciando que me estoy acercando. Alabado sea el Señor. Y uno peleado. Y cada día nos está acercando a la muerte. Porque el cuerpo fue adulterado, envenenado, contaminado. Imagínate toda la muerte que está en ese cuerpo. ¿Usted cree que ese cuerpo está viviendo de pura misericordia? Usted tiene todo el veneno. ¿No se acuerda usted cuando vino lo del COVID? Hermano, gente que no quería. Hubo un hombre que pasó como 3 meses encerrado. Encerrado, ¿no? Para que no le diera el COVID, y no que le dé y se murió, pues. 3 meses no salió. Ahí se bañaba, ahí comía, y todo, y al final se murió.
Así que el cuerpo pertenece a la vieja creación. El cuerpo se volvió carne mediante la corrupción de Satanás como pecado. El viejo hombre está en la carne, porque el viejo hombre es otro constituyente, el cual es nada menos que toda la humanidad arruinada por Satanás. El hombre originalmente creado por Dios ha sido arruinado por el pecado. Arruinado. Alabado sea el Señor. Arruinados por el pecado. A ver que no hay por qué sentirnos buenos. ¿Dónde está lo bueno? Si el árbol era bueno, ¿por qué Satanás le dijo a Eva que comiera? Si era bueno, dice que era del bien y del mal. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que dice que ese árbol era bueno. Uno dijo que ese árbol representaba el antiguo pacto, dijo. Si hubiera sido el que representaba el antiguo pacto, entonces Satanás no le hubiera dicho que comiera. Si Dios le dijo a Eva, si Dios le dijo a Eva que no comiera y Satanás le dijo que sí, ¿quién tenía la verdad? Satanás nunca tiene la verdad. Entonces, si Dios le dijo que no y él que sí. Dios le dijo, si comes morirás. Satanás le dijo, no, no vas a morir. Entonces Satanás y Eva hicieron mentiroso a Dios. Ella por creerle que Dios mentía. Dígame usted si uno no es pecador hasta el grado que creer que Dios miente, hermano. Satanás le dijo a Eva, serás como Dios, pero no era cierto. Lo que le quiso decir, serás como yo. El hecho de que le dijo, si comes, serás como Dios. No, lo que le quiso decir es, yo sé que si comes, serás como yo. Ya no seremos dos personas, seremos una. Yo estaré en ti y tú en mí. ¿Ah? Así que Satanás se viste de ángel de luz, dice la palabra. Él es tiniebla y luz falsa, pues, a la vez. Por eso es que el árbol era así, bueno y malo. Pero lo bueno era malo y lo malo era bueno. Satanás nos engaña por eso. Porque leemos ahí que dice algo y resulta que lo de la revelación es todo lo contrario. No, hermano, porque todo hay que creerlo. Dice, pues no dice ahí que Judas se ahorcó, pues ahórcase usted. No dice ahí que el hombre es una bestia, pues hágase una bestia a usted. Uno no va a agarrar literal los versículos, uno no va a hacer eso. Agarrar literal. No puede hacer eso. Porque si los agarra literales, ¿qué va a pasar? Se va a engañar, dice la palabra, y va a engañar a los demás. Y se va a ir engañando y engañando a otros, dice. No podemos hacer eso. Por eso es que uno sabe de qué clase de cristiano es. Y uno piensa, por eso dice la palabra que Pablo dijo, no militamos según la carne, porque aunque estamos en la carne, dice, pero no militamos según la carne, porque eso sería pelear el diablo con el diablo mismo, dijo Pablo. ¿Y no acuerda cuando el Señor dijo, al caso el diablo está dividido con sí mismo? ¿Cómo pues? Por eso nuestras oraciones deben de ser espirituales y para que sean espirituales tienen que ser en la revelación. Por la palabra. Con la palabra revelada y usted teniendo una buena memoria y con la palabra revelada, pues ahí está. Uno ya, con toda palabra revelada que uno tiene. El problema es que cuando está orando, se le olvida.
Pero con todo lo que hemos oído y con todo lo que el Señor nos ha mostrado, tendríamos tanto que decir. Una hermana que me oyó orar el Salmo 119. Ella estaba tan impactada que andaba contándole a todo el mundo. Yo lo oí, dice, cómo él expresó todo ese salmo en oración. Todo el salmo. Porque hay que orar la palabra. Hay que orar la revelación de la palabra. Y entonces usted crece, se desarrolla, se profundiza en el Señor. Porque el secreto número uno, hermano, es conocerse uno. Cuando usted se conoce a sí mismo, entonces puede conocer al Señor. Porque si usted se cree bueno, yo le aseguro, hermano, que el momento que ore no va a encontrar nada que decirle al Señor. Nada. Por eso el Señor nos muestra todas estas cosas, para que nos demos cuenta cómo estamos. Así que el siguiente elemento es el yo. Ese fue creado por Satanás. El yo no existía. No, ahí viene pues yo. No es que yo digo. ¿Cuántas veces me han dicho eso a mí? Es que yo digo. Es que es así. El alma fue creada por Dios, pero ahora ha llegado a ser el yo. Solo existía espíritu, alma y cuerpo. No existía el yo. Era nosotros. Satanás comenzó hablándole a Eva en plural y al final le habló en singular. Dígame dónde mencionó Eva a Adán. No, la plática era al principio, es que Dios nos dijo, dice, pues sí, todo, pero ya después, era una conversación entre él y ella. Ahí comenzó el yo, en esa conversación entre él y ella. Entonces el yo está amenazado, corrompido por la carne. Y la carne pues es parecida al cuerpo. Originalmente Dios creó el cuerpo como una cosa buena, pura, pero fue corrompido por la naturaleza pecaminosa de Satanás y de esta manera llegó a ser la carne. Tampoco existía la carne. Existía el cuerpo de carne y de hueso, pero no la carne, como algo extra. Hay carne de animal, carne de aves, carne de este, carne de la otra. Hay muchas clases de carne. Entonces, Adán tenía una clase de carne, pero el diablo le puso otra clase de carne. O sea, lo revistió. Le trajo un nuevo envoltura. Y la mezcló con la carne humana buena y pura que tenía Adán, la mezcló con la carne mala, impura de Satanás. Esa carne del diablo fue invento de él. Entonces el mismo principio se aplica al alma. Ella fue creada pura, pero más tarde fue influenciada por la carne y fue amenazada y después controlada por la carne, llegando por tanto a ser el yo. El alma se convirtió en el yo por causa de la carne corrompida. Entonces tenemos dos clases de carne. La carne que Dios le dio a Adán y la carne que el diablo le dio. No vaya a pensar usted que, porque dice entonces, ¿por qué? Hermanos, si éramos buenos, sí éramos. Éramos. Adán era bueno.
Así que de mismo modo que el pecado corrompió al cuerpo, llegó a ser la carne, así que la carne le fue influida y controlada por el alma, llegó a ser el yo. Alabado sea el Señor. Entonces tenemos dos carnes, sí, la del diablo y la de Dios. Así es que el diablo se hizo carne, pero no en la carne de Adán, sino en la carne de él, que Adán aceptó. Porque Dios hizo de carne a Adán, pero sí, pero una carne buena, huesos buenos. Entonces Adán le puso otra envoltura. Así como Cristo. Cristo traía una carne buena y pura. Pero cuando aceptó la carne del hombre, ¿no dice que por nosotros se hizo carne, pues? Él era santo. Cuando él se presentó como Melquisedec, se presentó como Jehová, Abraham, se presentó carne pura. Pero cuando vino a este mundo, tomó la carne impura. Nunca pecó él, pero tenía la semejanza, dice, de la carne de pecado. Nosotros no tenemos la semejanza. Nosotros somos. Alabado sea el Señor. Qué bueno es ese hermano. Dios nos libre, hermano. Qué humilde es ese hermano. Dios nos guarde. Es que viera, hermano, qué humilde. Alabado sea el Señor. Finalmente, el 11º constituyente es en toda la creación. Fue que la creación fue dañada, corrompida por la rebelión de la vida angélica y por la transgresión de la vida humana. Este trajo a toda la creación bajo una especie de gemido debido a la esclavitud. Por eso la tierra gime, hermano. Pues ¿cómo no va a gemir si la tierra la crearon pura y santa? Y Satanás le puso el mundo, un cuerpo, un sistema. Así es que así como el diablo vistió al hombre de carne buena, con una carne mala, así Satanás vistió a la tierra buena de una tierra maligna. No dice la Biblia que hay dos clases de tierra, pues. Una tierra buena, dice, una tierra mala, dice. En la tierra mala, dice, crecen abrojos, espinos. No dice la palabra buena tierra y mala tierra. ¿Ah? Usted ve la tierra. Esta tierra, hay otra tierra metida que produce. Pero la tierra buena gime liberándose de ese pecado, de esa tierra maligna. Así que todos estos 12 elementos componen la vieja creación. La vieja creación incluye muchas cosas, pero debemos entender claramente en este punto que el hombre caído llegó a ser el centro mismo de la vieja creación. Entonces, ¿qué es el hombre? Es el centro de la vieja creación. Ayer hablamos que somos el centro. Cristo quiso que fuéramos el centro del universo, el centro del mundo, el centro de la tierra. Pero como nos volvimos al pecado, entonces nos quedamos siempre en el centro. Pero ahora ya no fuimos el centro de la nueva creación, sino el centro de la vieja creación. Así es que el hombre está relacionado con cada uno de los 12 constituyentes de la vieja creación. Relacionado con todo lo que usted oyó. Así está el hombre. Relacionado, constituido de todo lo que existe. De todos los 12 constituyentes, de esas 12 vacunas nos inyectó el diablo. En primer lugar, Satanás entró en el hombre y llegó a ser uno con él.
Con Satanás está incluido su reino. Así es que el reino de Satanás también entró en el hombre. Lo constituyó. Por lo tanto, ya que Satanás está en el hombre y el reino de Satanás también está en el hombre, Satanás es el príncipe del mundo, así que el mundo también está incluido en Satanás y por ende en el hombre. Así es que nosotros tenemos a Satanás, al reino de Satanás y al mundo y a su sistema satánico en nuestra carne, en nuestro cuerpo. ¿Sabe por qué dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Señor? Se refiere a la carne que teníamos, no a la carne mala, no a la que el diablo metió. No, nuestra carne, nuestro cuerpo está contaminado por esa carne maligna que el diablo inyectó. Cuando Eva se hizo uno y Adán se hicieron uno comiendo el árbol. El árbol entró en ellos y germinó. ¿Ah? Por la misericordia del Señor que tenemos un espíritu humano y ahí vive Él. Pero esta carne, acuerde que hasta ahorita hemos hablado de la carne y parte del alma, del yo pues. Pero no hemos hablado de nuestro espíritu. Nuestro espíritu está lejos de todo eso, porque ahí mora Cristo. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Siempre en el espíritu. Siempre en el espíritu, buscando al espíritu humano, volteando la mirada al espíritu humano, porque si volteamos a ver de este lado, acuérdense que el árbol del árbol maligno está de este lado y el árbol de la vida de este lado, entonces siempre inclinados al árbol de la vida, no al otro árbol, porque entonces nos morimos antes de tiempo. Personas que se están muriendo antes de tiempo, hermanos en Cristo que se están muriendo antes de tiempo, por sus pensamientos, por sus cargas. ¿Ah? Se están muriendo. Están cargados. Así que puesto que el hombre, en él está incorporificado el diablo, o sea, el pecado, lo cual produjo la muerte. Así que el pecado produce la muerte. La carne y el viejo hombre y el yo también están en el hombre. Así que en el hombre está Satanás, el pecado, los pecados, el mundo, el yo, la vieja creación, el sistema diabólico, la carne, todo está ahí en el hombre. El hombre era y todavía es la cabeza de toda la creación. El hombre ha sido ordenado como cabeza de toda la creación, así que el hombre está relacionado con la creación y toda la creación está relacionada con el hombre. Y tiene como centro al hombre. El hombre es el centro mismo de la vieja creación. Así es que nosotros somos el centro de la vieja creación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa nueva creación se volvió vieja creación por culpa del pecado del hombre. Entonces, lo que era nuevo se volvió viejo y el hombre quedó en medio. Así es que el hombre en algún aspecto se volvió inclusivo. ¿Por qué? Porque lo incluye todo, pero no en un buen sentido. Incluye todo lo malo. Por eso Juan 3:14. Vamos a ver. Juan 3:14. Gloria al Señor. Dice: y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Mire, así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Qué tiene que ver la serpiente con el Señor?
¿Por qué el Señor, así como la serpiente fue levantada? ¿Por qué no dice, así como una paloma fue levantada? Así será el Hijo levantado. No, como una serpiente fue levantada, así será, dice. ¿Por qué? Por lo que somos. Somos unas víboras. Y chirrioneras, esas, malignas. ¿Sabe por qué uno no puede estar enemistado con los hermanos? Porque el uno o el hermano cree que es paloma. No, si todos somos víboras, tenemos la muerte, la andamos sobre los hombros. Se ve el espejo uno y dice, ¿y esta arruga? Dice, no, pues es la señal que ya está arrugando y va a terminar tullido. No es broma, hermano. El pecado es cosa seria. Mira, estamos envenenados, ya vio todo lo que tenemos. Así es que, aunque Cristo se vistió de esa carne por amor a nosotros, por eso le decía yo que de tal manera nos amó. ¿Qué significa eso? Pues significa de que siendo como somos, Cristo se vistió de nosotros, se volvió pecado sin pecar, se vistió como de la carne de serpiente sin ser él una serpiente, porque la serpiente era de bronce, que significa que no tenía pecado. La serpiente era de bronce, porque el bronce significa juicio. O sea que el juicio de Dios cayó sobre la serpiente y todo el que miraba el juicio de Dios sobre la serpiente era sano de su veneno. Si usted quiere ser sano de este veneno, no le van a quitar el veneno de su carne, pero va a evitar que inunde su alma y su espíritu. Entonces usted tiene que ver a Cristo. Y entonces, el veneno que se le metió a Pablo, no voy a creer que no entró cuando la serpiente lo mordió, entró, nada más que no lo mató. Entonces nosotros tenemos al diablo, nada más que no hay que permitir que nos mate. Que no nos quite el sueño ni que nos dé mucho sueño, que seamos sabios en el alimento. Y para finalizar, así es que Satanás no necesita ir a un lugar especial por medio de conocer al hombre, él se conoce a sí mismo. Satanás no le gusta andar, voy a buscar a alguien que sea como yo. No, nomás va al hombre y ya dice, aquí está. No se parece, somos gemelos, somos uno. Si alguien desea conocer el reino de Satanás, no necesita ir a la luna. No, vaya al espejo. Ahí está el diablo. Sino porque pensamos lo que pensamos. Una hermana dijo, una hermana amada, conocida, dijo, si el hermano llega, dijo, yo me voy. Bueno, ¿cómo puede hablar alguien así? ¿Cómo usted se va a ir porque otro hermano llega? Si eso debería ser su alegría. Así detiene un poco la muerte antes de tiempo. Uno no puede menospreciar a nadie porque la muerte se acerca. Se muere antes de tiempo. Cae una enfermedad de esas severas. Muere. Porque tenemos el reino de Satanás, tenemos a Satanás, tenemos el pecado, tenemos la muerte, tenemos la carne, tenemos el yo, la vieja creación, los 12 sistemas satánicos y las 7 vacunas, más todo el sistema de Satanás, todo está en nosotros. ¿Cómo estamos vivos? De pura misericordia. Así es que
Conocer al hombre es conocer el reino de Satanás. Ocurre lo mismo con el mundo. Dentro del hombre, representante de la vieja creación, está Satanás, el reino de Satanás, está el mundo, el pecado, los pecados, la muerte, la carne, el viejo hombre, etc. Todo está en esta carne, en este cuerpo. No somos un hombre pequeño. Ajá. No somos un hombre pequeño. Somos malos. Claro, en un sentido negativo. Somos un hombre grande, todo inclusivo, porque lo contenemos, todos son malos. Porque toda la creación, la vieja creación, está centralizada en el hombre. Gloria a Dios. Así que le dicen a uno, es que ya se fue al mundo, dice. ¿No vio el hombre aquel, un hombre que no sé en qué país está, que tiene un mundo así encima? Ah, pues el Salvador del mundo. Ahí está, bueno, ahí está. Ah, no, así. Aleluya. Bueno, todo el cosmos diabólico lo andamos. Todo. Pero todo eso ha sido negativo, como el día de ayer, hasta que hablamos de lo positivo. Pero alabado sea el Señor, ¿verdad? Un día algo sucedió. Dios mismo se encarnó en el hombre. Esto significa que Dios se puso toda la creación sobre sí mismo. Cuando Dios se vistió del hombre, Él puso todas las cosas viejas de la creación sobre sí mismo. Por ejemplo, en la Escritura dice que Dios se hizo Cristo. Perdón, que Dios se hizo que Cristo fuera pecado. No pecados en plural, sino pecado en singular. Eso dice 2 Corintios 5:21. Dios hizo que Cristo se hiciera pecado por nosotros. Dios también cargó sobre Cristo todos nuestros delitos, dice Isaías 53:6. ¿Quién llevó nuestros pecados? Quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Él estaba en la semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. La semejanza es la semejanza de la carne. Y esta carne humana es la carne de pecado, según Juan 1:14. Dice que la palabra dice que Él se hizo carne, esto es, Él llegó a ser una persona humana. Cuando Él llegó a ser una persona humana en la carne, Él llegó a ser esa persona humana en una carne de pecado. Puesto que por este tiempo el pecado ya estaba dentro de la carne humana, la carne había llegado a ser la carne de pecado y el Señor se encarnó en esta carne. Sin embargo, debemos ser cuidadosos, porque si decimos que ya le ha llegado a ser exactamente carne de pecado, entonces nosotros estaríamos cometiendo un grave error. Él tomó nuestro pecado, nuestra naturaleza y todo, pero Él nunca se volvió pecado. Él no tomó la semejanza, como decimos, la semejanza, él tomó la semejanza de una serpiente de bronce, pero no tenía el veneno. El Señor nunca pecó, Él era santo, pero tomó lo nuestro. Él se responsabilizó de nosotros, tomó nuestro lugar. Y por eso lo juzgaron, porque nos representó. Al hacerse hombre, se hizo parte de esta creación.
Por eso es que él era criatura, hablando como hombre humano. Por eso Romanos 8:3 nos dice que él llegó a ser solamente la semejanza de carne de pecado, pero no tenía la naturaleza pecaminosa de la carne de pecado. Él no la tenía, sino la nuestra. Porque él no nació de hombre ni de mujer. Él nació de Dios. Así es que él no tenía la naturaleza que le transmitió Satanás a Adán. Porque él no vino de Adán. Nosotros venimos de Adán. El Señor no vino de Adán. Él es el segundo Adán, que no tiene que ver nada con el primer Adán. Pero por amor a nosotros. Por eso Juan 3:14 que leíamos, el Señor Jesús mismo nos dijo que Él fue tipificado por la serpiente de bronce que colgaba en el asta, esto es la cruz. La serpiente de bronce tenía solo la semejanza de la serpiente, no la naturaleza venenosa de la misma. Por eso es que la serpiente de bronce fue puesta sobre un asta, el asta es la cruz. El Señor tomó una forma de serpiente porque tomó nuestra carne maligna, nos tomó a nosotros, pero Él nunca tenía el veneno. Nosotros sí tenemos el veneno. Satanás tenía la forma, el Señor tenía la forma, la semejanza. Nosotros sí tenemos la naturaleza pecadora. Nosotros sí somos malignos. Hablo en lo externo. Pero en Cristo somos todo. Por eso debemos de darle siempre gloria al Señor, estar uno feliz con el Señor, porque el Señor tuvo misericordia. Por eso siempre debemos de mantener la carne crucificada, porque en un descuido, como está, somos eso, pues. ¿Ah? Eso está ahí. La muerte está ahí, el pecado está ahí, la maldad está ahí. No se ve todas las enfermedades. Si usted va a los hospitales se va a dar cuenta cuánta gente está ahí desahuciada. Pero porque se manifestó lo que tiene. Nosotros tenemos todo, tenemos lepra, tenemos todas las enfermedades, todo está ahí. Pero el Señor en misericordia no permite que se manifieste. Por eso siempre debemos de estar en Cristo. No debemos de guardar rencor ni odio contra nadie. Porque esta carne tiene todo lo maligno.